Puerto Rico, oficialmente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América. Está ubicado en América al noreste del Caribe, al este de la isla de La Española y al oeste de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esta isla del encanto fue testigo del nacimiento de uno de los fenómenos más grandes en la historia de la música latina. Buenas noches. Estamos contentos en Radio Caracas Televisión porque hoy tenemos en Estamos Contentos al grupo Menudo. Gente por que tan sensible y triste perdiéndose con el calor de una sonrisa y el perfume de la brisa llegas tú. Ante de labios nos ha llegado bien, no te lo reprocho tú. Viene a mí. Después del éxito conseguido en Puerto Rico, para la década de los 80 se unieron René, Xavier, Johnny, Miguel y Ricky, a quienes luego vinieron Charlie y Ray en reemplazo de los dos primeros respectivamente. Comenzó la etapa dorada del grupo puertorriqueño. Las canciones pegajosas que ya habían conquistado a sus fanáticas de la Isla del Encanto hicieron lo propio en Venezuela, el primer país donde Menudo hizo en 1980 la primera escala de un largo recorrido, convirtiéndose Venezuela en el primer mercado internacional que les abrió las puertas y donde comenzaron a proyectarse hacia otros países. En 1981 salió al mercado el álbum Quiero Ser, el primero de una trilogía que catapultó a los 5 isleños a una popularidad inimaginada y nunca antes vista con artista alguno de la América Española, mejor conocida como la menuditis o menudomanía. Los otros dos discos fueron grabados en Estudios Quirios, Madrid, España, donde tuvieron el apoyo de arreglos y composición de los directores españoles Alejandro Moroy, Carlos Villa, que ya había contribuido en el anterior álbum, y Luis Gómez Escolar. Los álbumes Por Amor y Una Aventura Llamada Menudo, a diferencia del mercado actual de música en el que se lanzan en radio desde 1 hasta 3 canciones de un álbum a modo de sencillos para impulsar la venta del disco, en el apogeo de Menudo prácticamente todas las canciones de los trabajos citadas fueron radiodifundidas. Además, durante un periodo en el que el grupo se dio el lujo de grabar 2 discos por año, algo que en el presente para muchos intérpretes es impensable y muy poco probable. Las canciones de mayor preferencia de estas 3 producciones son Quiero Ser, El amigo que recorre tu camino. y Mi Banda Toca Rock. Mi banda toca rock, y lo demás cuando lo piden, sabemos bien que aquí Por eso Rock en la TV. Canto rock en la televisión. Bailo y canto en la televisión. Claridad, Súbete a mi moto, Me Voy a Enamoriscar, Ay, 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 creo que me voy a enamoriscar. Ay, ay, ay. Por Amor, Quiero Rock, La Chispa de la Vida, ¿Cuándo pasará? Dulces Besos, Fórmula, Sus
Susana. Te veo cada mañana, falda azul marino. Yo no bailo. Y yo no bailo. También hicieron parte de la espectacular banda sonora Una aventura llamada Menudo. A volar. Vamos a volar. Cuando vuelas cualquier cosa. Señora mía. Se sabe muy bien que la queremos. Lluvia. Vienes y te vas mojando mis cabellos. Clara. Mi amiga. ¿Tú te imaginas? Cuando consigues que tu mente sea feliz. Aunque te caiga. Dame un beso. Ahora estamos solos y nadie nos ve. Dale las pilas. Cámbiale las pilas a tu vida. Coqui. Coqui, no hay nadie que ame tanto a nuestro país. Ese éxito sin precedentes hizo también que alrededor del grupo se desarrollara una fuerte estrategia de mercadeo de imagen. Aparte de los discos, era común encontrar afiches, láminas autoadhesivas, llaveros, revistas cancionero, camisetas, tatuajes de agua, fotos para estampar en camisetas mediante planchas, entre otros. En Colombia, una empresa local confeccionaba bajo licencia ropa basada en el vestuario que el quinteto lucía en sus presentaciones. Menudo dedicó canciones especialmente a los países donde su éxito era mayor. Pavo Real de Venezuela, interpretada por René Farray. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Ah, ah, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. La Flor de la Canela de Perú, interpretada por Miguel Cancel. Cielito Lindo de México, interpretada por Miguel Cancel. La Murga de Panamá, interpretada por Johnny Lozada. La murga de Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Coquí de Puerto Rico, interpretada por Charly Mazó. Por la noche tu linda canción, tus notas me recuerdan un beso de amor. Además de la música, Menudo también incursionó en otros campos. Se realizaron 2 cintas, Menudo la película, producida en 1981 y aprovechando una gira por Venezuela, y una aventura llamada Menudo la película, filmada un año después en su natal Puerto Rico y cuya banda sonora fue publicada en el disco homónimo. En su fase inicial, el grupo ya había participado en un programa llamado La Gente Joven de Menudo. Posteriormente, vinieron las telenovelas. Realizaron 2 en Venezuela para Radio Caracas Televisión. Quiero Ser, en 1981, y Por Amor, en 1982, aprovechando el lanzamiento de su disco homónimo. Aparte de los cancioneros, en varios países americanos se editó la fotonovela de Menudo, publicación que mostraba al quinteto en situaciones embarazosas y a la vez divertidas. El grupo se volvió muy popular en toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil, un lugar difícil para el pop en español. Grabaron canciones en portugués, inglés, italiano y tagalo. Probaron suerte en Europa y llegaron a conquistar Japón. Participaron en infinidad de programas televisivos, comerciales, presentaciones e incluso talk shows. Durante ese tiempo, Edgardo Díaz adquirió una aeronave Lockheed Jetstar que había pertenecido al presidente de Estados Unidos Richard Nixon y al Shah de Irán. El avión llevaba el nombre de Menudo en ambos lados del fuselaje y fue así que se convirtieron en la primera agrupación juvenil boy band en tener un avión privado.
Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. También recuerden que con su donación yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de menudo de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.